Bienvenida a mi taller, te habla Saida Hernández de Creación de Saidwear. En esta nueva sección vamos a estar haciendo bisutería y vamos a hacer unos nuevos aretes. Vamos a hacer un nuevo diseño, así que le traigo este proyecto. Mire qué bello, es súper fácil de hacer. Y bueno, mire, si quieres ver cómo hicimos este proyecto, te invito a la mesa de trabajo. Bueno, mire, entonces aquí en la mesa de trabajo les muestro los materiales que voy a necesitar para este proyecto. Mire, voy a utilizar dos cuentas grandes. Estas son de 20 milímetros. Si no tiene, puede usar cualquiera. Para hacer un nuevo diseño. Vamos a utilizar rondelas y estas son rondelas número 8. Y por aquí también tenemos rondelitas y son número 4. Tengo dos taponcitos para nuestros aretes. Y mire, vamos a utilizar argollitas. Estas las hice con la pinza mandril, la número 2. O sea, estos son argollitas número 2 milímetros. Vamos a utilizar nuestros alambres AAA de muy buena calidad. Un alambre que no se pone negro y que nuestros aretes van a durar mucho más tiempo. Voy a utilizar el 18 y el 22. Vamos a utilizar nuestras pinzas básicas como siempre. Por aquí tenemos la pinza punta redonda, la pinza plana, y en esta ocasión vamos a utilizar la pinza plana. Vamos a utilizar estas dos, así que necesitamos estas dos. Necesitamos la pinza de corte, la pinza de silicona o de silicón necesitamos nuestra pinza mandril de 6 niveles, y si no tiene, ya sabe, puede utilizar la pinza punta redonda, la marca, para que los aritos le salgan del mismo tamaño. Vamos a necesitar por aquí nuestras lijas, lijas. Esto es para lijar las puntas de los alambres. Mire, esos son todos los materiales que necesito para este proyecto, así que una vez que tengamos nuestros materiales, comencemos. Bueno, mire, en este primer paso vamos a engarzar nuestras cuentas, y voy a utilizar el 18 para engarzar las cuentas grandes. Y vamos a utilizar la pinza de silicón. Y bueno, mire, lo primero que voy a hacer, bueno, vamos a cortar aquí para poner el alambre redondito. Y lo primero que voy a meter es una rondel. Como le dije, es de 8 milímetros. Voy a meter esta larga y vuelvo a meter otro rondel. Este va a ser mi diseño. Mire, aquí en la punta la vamos a lijar, la podemos lijar con esto, así hacia arriba. Como afinando aquí la punta. Y nos queda así, miren. Entonces ahí voy a agarrar la pinza punta plana y voy a hacer un doblecito, miren. Pero que me quede un arito. Entonces con la pinza de corte, que tiene un huequito aquí, miren, tiene un huequito aquí, ese lo voy a hacer para meter aquí y poder aplastar un poquito más el alambre. Y nos queda así, miren. Que no nos quede muy cerrado. Aquí vamos a poner algo, si a usted no le gusta, no quiere eso, entonces esto lo puede poner más delgadito, que no entre nada por ahí. Pero como yo quiero poner algo abajo, entonces le voy a dejar ese espacio ahí para poder meter lo que voy a poner ahí. Bueno, mire, entonces ahora bajo estas
ahí. Y aquí voy a bajar, este me quedó por acá, mire, el alambre terminó aquí, entonces este alambre lo voy a bajar hacia esa dirección y vamos a hacer el arito con el número 3 de mi pinza mandril. Si no tiene, pues use la otra, pero la pinza puntada redonda, pero márquela para que los otros aritos le vayan a salir del mismo tamaño. Entonces aquí no es más que, mire, hacer un arito. Que esto ya lo hemos ido haciendo en los otros videos, que si no ha visto esos videos, por ahí le dejo los enlaces de los nuevos aretes que hemos ido subiendo al canal. Entonces mire, ahí nos queda. Cortamos. Ahí está. Y vuelvo a poner la pinza mandril para poder cerrar bien la argollita, mire. Y así nos queda. Y así voy a hacer el otro. Y esto no tiene que quedar bien cerradito, bien juntito. Y si no quedan, como vamos aquí el arito, miren. Como está muy largo, entonces lo que hago es que lo corto un poquito y vuelvo a poner la pinza y voy cerrando, miren. Pongo derecho la argollita y vuelvo a meter la pinza y así le va dando hasta que esto le quede bien. Bueno, miren, entonces así hago el otro y ya regresamos. Y bueno, mira, aquí está el otro. Entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a engarzar las cuentas pequeñas. Así que para engarzar las pequeñas vamos a utilizar el número 22, porque son cuentas pequeñitas y entonces con el 18 pues ya es como se van a ver muy ordinarias, como la que queremos un arete delgadito y elegante. Entonces bueno, la vamos a hacer con el 22. Entonces aquí es meter las cuentitas. Y bueno, mire, para este paso vamos a utilizar la pinza punta redonda. Y bueno, mire, por aquí más o menos voy a tomar esta marca. Esta marca es muy grande para el arito que quiero, así que la voy a poner un poquito más allá, por lo menos ahí. Y ahí que esto me quede al ras, voy a dar 2 vueltitas. Me damos 2 vueltitas y cuando el alambre, la punta de este alambre, llegue aquí al ras del alambre, ahí mire que quedó más arriba, entonces lo que hago es que lo voy bajando hasta que me quede al ras donde yo voy a hacer el doblez. Ahí mire. Y ahí voy a subir mi cuentita. Y este es para que el alambre que queda por aquí no vaya a molestar. Entonces de esta manera él queda tapado. Y aquí voy a subir el alambre. Y solamente voy a dar una vueltita, miren. Me lo llevo al otro lado. Ahí. Y aquí voy a dar la vuelta alrededor de la argolla. Como es muy chiquito, pues tengo que sostenerlo bien con los dedos. Y darle la vuelta, miren. Nos podemos ayudar de la pinza plana para acomodar el alambre. Mire que me quedó por allá montado. Voy a sostener aquí la argollita, pero no tan duro porque si no se deforma la argolla. Ahí mire.
voy girando y hasta donde llegue aquí el otro alambre que queda aquí cruzado, ahí voy a cortar. Y así vamos a hacer todas las cuentitas que necesitemos para este diseño. Entonces las hago fuera de cámara y les digo cuántos hice. Acuérdense de que esta punta hay que guardarla bien para que no vaya a lastimar por ahí la oreja. Y pásale el dedo para que esto no puye. Si no le puya el dedo, entonces hizo un buen trabajo. Mira, así que hago todas las que necesito y ya. Y bueno, mira, aquí están. Hice 6 blancas y 6 azulitas. Así que una vez que tengamos esto listo, nos vamos para el próximo paso, que es hacer nuestro ganchito. Bueno, miren, en este paso vamos a hacer los ganchitos, lo voy a hacer con el número 18. Entonces vamos a alisar aquí el alambre y voy a cortar la punta para redondearla. Y bueno, mire, voy a utilizar la pinza de mandril, voy a utilizar la número 3. Y aquí al ras voy a hacer mi primer arito. Y lo llevo a que me quede al ras del alambre. Y aquí, dejando un espacio pequeñito, hago el siguiente. Este lo pongo un poquito para acá. Y aquí, dejando un espacio, voy a hacer el otro arito. Entonces con la pinza plana lo acomodo para que me quede derecho. Mira. Entonces aquí sostengo con la pinza duro y voy a subir el alambre y nos queda así, mire, como un trebito, un trébol. Entonces voy a cortar más o menos uno de mi dedito y me queda así, miren. Vamos a aplastarlo. Y lo vamos acomodando. Y así voy a hacer el otro. Y bueno, mira, aquí tengo el otro. Entonces este voy a cortarle aquí un poquito, que queden los dos iguales. Y bueno, mira, aquí es terminar de acomodar el ganchito y lo lijamos para que no moleste. Bueno, mira, aquí ya tenemos todo lo que necesitamos y ahora lo que hace falta es ensamblar nuestros aretes, así que nos vamos para el próximo paso. Bueno, mira, en este paso vamos a ensamblar nuestros aretes. Vamos a ver qué belleza nos sale de esto. Y bueno, mire, como necesitamos argollita, estas argollitas son número 20, de alambre número 20. Y son fáciles de hacer. En otros videos por ahí le hago unos tips de cómo hacer estos aretes. Estas argollitas, perdón. Por ahora solamente nos vamos a enfocar en que ya tenemos todos nuestros materiales. Nuestros
¿cómo se llama? Nuestros accesorios que necesitamos para armarlo. Mire, para utilizar, para abrir las argollitas necesitamos la pinza plana, punta plana y la plana, para que sea más fácil de abrir y cerrar nuestros aritos. Voy a agarrar esto un poquito para que no se desenfoque mucho. Bueno, mire, lo primero que voy a hacer es que voy a engarzar mi cuentita aquí. Y lo que hacemos es que abrimos nuestro arito, como ya sabemos, que hemos visto en los otros videos de los nuevos aretes que hemos estado subiendo, que si no lo ha visto, por ahí le dejo los enlaces para que vea. Mire, este creo que lo voy a poner así. Mire, como esto no tiene ningún diseño de frente ni nada, entonces pues así como lo podemos poner como lo podemos poner de cualquier lado. Mire, ahí está. Aunque sí lo debería de poner de que este que termina aquí el larito, o sea el alambre donde termina aquí, ese que vaya para la parte de atrás, así que lo vamos a poner para atrás y quede mejor el arete. Mire. Mira que queda así. Entonces vamos a hacer este también de una vez. Bueno, mire, entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un diseño. Vamos a agarrar las argollitas. La voy a agarrar la primero, lo agarro con la pinza punta redonda, porque la punta es más delgada y puedo agarrar mejor la argollita. Y con la pinza plana pues me ayudo para abrir y cerrarla. Miren, ahí abro. Entonces voy a meter, miren, voy a meter 1, 2 y 3. Tengo un diseño ahí. Mire, yo creo que puede ser 2 mejor. Vamos a ver cómo queda, chica. Esto todavía no he hecho el diseño, lo estamos haciendo aquí en vivo y directo. Miren, me deja agarrarlo. Mantener por este lado y aquí cerro mi argollita de lado. Mire, hacia los lados, el lado derecho, el lado izquierdo. Mire, lo voy apretando, lo voy dando hasta que una los dos alambres de la argollita. A ver cómo nos quedan. Y el otro lo pego aquí.
Mire, esto hay que cerrarlo bien porque si no, se nos va por ahí. Se nos sale por ahí los cristalitos. Mire, si quiere que el azul sea el que esté delante, entonces yo creo que primero tenemos que poner el azul. Voy a poner así este y el otro lo hago diferente para ver cuál de los dos nos queda mejor. Entonces el que yo vea mejor, entonces cambio el otro y lo ponemos así. Entonces este azul y cristalito. Y este vaquete. Agarrarlo por aquí porque no me deja agarrarlo. Y bueno, mira, así queda. Entonces vamos a hacer el otro. Y como dije, pues voy a poner el azul primero, porque yo quería que el azul como que se viera mejor, se viera de frente. Entonces, bueno, voy a poner el azul para ver cómo se ve. Mire, esto ya es cuestión de diseño. Y aquí usted lo que te quiera poner. Ahí, mire. Yo creo que me gusta más el azul adelante. Como para que resalte más la... Para que resalte más la pieza. No sé, ¿usted qué opina? Deje su comentario debajo de este video y dígame cuál queda mejor. Con el azul delante o con el blanco delante. Tú sabes que todo es cuestión de gusto. Mire, entonces este creo que varía así. Para que el azul quede adelante, entonces tengo que poner este así. Que el blanco quede hacia adentro y el azul quede hacia afuera. Creo que queda bien ahí. Mira, este me quedó aquí. Así quedó bien. Este me quedó viendo para acá. Mire, ve, el azul queda adelante. Entonces, chica, mire, también si quiere poner más cristalito, le puede poner más cristalito. Porque yo creo que se le puede poner más. Ay, chicas y chicos. Mire, tengo de paciencia, chicos. Se me cayó y no sé para dónde fue a parar. Ah, no, aquí está el azul. Como son muy chiquititos, pues me cuesta agarrarlo con las dos pinzas.
Miren, entonces estamos listos. ¿Cuál de los dos crees que queda mejor? Voy a poner el taponcito para poderlo agarrar porque no me deja agarrarlo. Mire. Mire qué bonito. Mire qué bonito. Voy a poner este un poquito para acá. Voy a ponerle el tapón a este una vez. Mire qué bonitos. Mire qué bonito. Bueno, mire, yo voy a poner este que el azul quede de primerito. Quede adelante para ver. Este queda. Bueno, mire, los acomodo y ya regreso. Bueno, mire, entonces ya están listos. Mire qué bonito quedaron. Mire qué bonito. Mire, le vamos a poner aquí en el exhibidor para que lo puedan apreciar mejor. Mire qué bonitos. Mire qué diferentes. Mire qué hermosos. Mire, y arriba queda un infinito. Mire qué bello. ¿Ves el trevo? Pues se ve como el infinito. Mire qué bello. Bueno, espero que les guste. Esto ha sido todo por este video, así que me voy a despedir y me los pongo para que vean cómo lucen. Bueno, como ve, es súper fácil, súper rápido y bueno, mira, así nos quedó. Mire qué bello, mire qué bonito, súper fácil. Esto no pesa nada, absolutamente nada pesan. Mire qué bonitos, mire qué hermosos. Súper elegante, mire, para una fiesta, unas bodas, unos 15 años. Mire qué bellos, mire qué hermoso. Bueno, espero que les guste, que lo hagan y ya saben que si lo hacen va a ser por el grupo de Facebook Creando Bisutería Sai Will. Mire, nuestra tienda de los alambres y de algunos materiales, los enlaces los vamos a dejar debajo de la descripción de este video. Dejen sus comentarios también y si les gusta no se vaya sin darle me gusta a este video, compártalo y si no se ha suscrito a este canal le invito a que se suscriba, a que le dé a la campanita para que YouTube te notifique cuando subamos nuevo video. Eso ha sido todo de mi parte y nos vemos en el próximo proyecto, así que no te lo pierdas porque va a estar muy pero muy bueno. Gracias, adiós. Si no te has suscrito a este canal te invito a que te suscribas por aquí y recuerda darle a la campanita para que YouTube te notifique cuando subamos nuevos videos. Y por aquí podrás ver otro de nuestros videos que te podrán ayudar con tus creaciones. Gracias.